Buenos días a todas, a todos. A nombre de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Acciones para garantizar una vida libre de violencia, que será impartida por Mariana Giorgetti, concejal municipal de Río Cuarto de la República de Argentina y coordinadora de la Red de Mujeres de la Federación Iberoamericana del Ombudsman. Bienvenidas todas y todos. Para continuar con esta actividad que se realiza en el marco del Seminario Internacional de Perspectiva de Género y Derechos de las Mujeres, me voy a permitir ceder el uso de la voz al licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de esta comisión estatal, para que nos dé el mensaje de bienvenida. Adelante, presidente. Muchas gracias, maestra. Muy buenos días a todas y todos. Maestra Mariana Giorgetti, muchísimas gracias. Sea usted bienvenida a este seminario y, como usted lo dijo, ahora de manera virtual, pero esperamos pronto de manera presencial, tenerla aquí en Chiapas, en esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, que es su casa, y decirle que este seminario se ha organizado de manera coordinada con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, de la Universidad Autónoma de aquí del Estado, que es una aliada de la comisión. Trabajamos juntos muchos temas con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la universidad y agradezco a usted y a la institución de la universidad que nos hace favor de participar. A mí me da mucho gusto que esté con nosotros la maestra Mariana. Ya nos hará favor la maestra Elena de presentarla, pero ella es concejal en la ciudad de Río Cuarto en Argentina, y además pues es la coordinadora de la red de mujeres de la FIO. Habrán ustedes escuchado de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, y pues ella encabeza la red de mujeres. Le comento, maestra Mariana, que este seminario que se ha organizado en el mes de marzo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pues han estado amigas suyas participando, así de manera virtual también la maestra Nadia Cruz Tarifa de Bolivia, de manera presencial estuvo por acá Blanca Izaguirre de Honduras, de manera virtual estuvo Carmen Comas Mata, y hoy tenemos pues el privilegio de que esté con nosotros aquí en la comisión Beatriz Barrera de Canarias. Entonces estamos muy contentos porque mujeres extraordinarias, comprometidas, defensoras de los derechos humanos, se han desprendido de su tiempo, de sus conocimientos, para compartirlos a este pueblo chiapaneco. Yo se los agradezco mucho, y quiero decirles que la maestra Mariana ha participado o tenido acercamiento con esta comisión, pues a través de la red de mujeres de la FIO, ¿no? Entonces, nos compromete a que nuestras compañeras, la visitadora especializada en asuntos de la mujer, la maestra Claudia Ruiz, la maestra secretaria técnica Joseana, la maestra Elena, todas, pues mantengan ese acercamiento, y esperamos saber corresponder a la generosidad de ustedes, maestra Mariana. Quiero decirles, comentaba hace unos minutos, que para nosotros la capacitación es la mejor herramienta preventiva para evitar que se vulneren los derechos humanos.
y para fortalecer la convivencia armónica y en paz, que es también el mejor escenario para un desarrollo igualitario, sustentable, ¿sí? Por ello, nos hemos esforzado, hemos enfocado nuestra tarea prioritaria a educar, a formar, a capacitar, promover y difundir el conocimiento de los derechos de manera oportuna. Debe ser de manera oportuna, debe ser de manera suficiente, clara, ¿sí? Es necesario que la población sepa exigirlos y coordinarse para acceder a soluciones duraderas. En este organismo estamos comprometidos, dispuestos siempre a coadyuvar para alcanzar esas metas. Este seminario internacional pues es parte de ello, una prioridad para nuestra agenda, ¿sí? Estamos seguros de que la capacitación en materia de derechos humanos pues puede aportar a construir rutas y procedimientos que nos lleven a soluciones duraderas. Quienes están cursando este seminario, pues evidentemente tienen interés por los temas de género. Entiendo que pues están buscando una mirada interdisciplinaria para conocer de mejor manera el papel que el género tiene en la conformación de nuestra sociedad. Y Chiapas, su sociedad civil, las organizaciones, las instituciones académicas, los defensores y las defensoras de derechos humanos, estamos inmersos en ese proceso de cambio que vivimos y deseamos sumar acciones para trabajar en pro de la igualdad, como entendemos que se busca en todos los países que han suscrito los objetivos de desarrollo sostenible. El objetivo 5 así lo señala, y bueno, nosotros queremos sumarnos con nuestras acciones. Siempre al concluir mis intervenciones, señalo que nuestro propósito es hacer de los derechos humanos, hacer del respeto a los derechos humanos un estilo de vida. Y miren, ahora que comentaba hace unos minutos el lamentable suceso de ayer en la entrega de los Óscares, donde el conductor pues hace una broma, pues sin pensarla, pienso yo, creo yo, hace una broma respecto a la esposa del actor Smith, que recibió el Oscar. Pues generó, primero, antes que nada, un agravio, es decir, hizo escarnio, una broma de la situación de salud que vive la esposa del actor Smith, pero por otro lado generó también que el actor Smith se separara y le golpeara al conductor. Esas conductas son las que ya no deben existir si nosotros logramos que se conozcan, ¿sí? A fondo las actitudes, las acciones que tenemos que implementar para lograr el respeto a los derechos humanos, pero especialmente el respeto a la dignidad de las personas. Sin duda, el conductor agravió la dignidad de la esposa del señor Smith, y él también, ¿sí? Al golpear físicamente al conductor. Creo que son conductas que tenemos que superar como sociedad y hacer realmente que en todo nuestro comportamiento, en todas nuestras acciones cotidianas, diarias, en todo momento, prevalezca el respeto a los derechos humanos. Yo les agradezco muchísimo su interés a quienes están conectados de manera virtual, y le agradezco muchísimo a la maestra Mariana que nos haga favor
de apoyar, de contribuir para que logremos eso, hacer de los derechos humanos un estilo de vida. Muchas gracias, maestra Mariana. Gracias, presidente, por este mensaje de bienvenida y como lo señalaba, me permitiré compartir con todas y todos ustedes parte de la trayectoria de nuestra invitada de esta mañana. Mariana Giorgetti es abogada y diplomada en Derechos Humanos con enfoque de género de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Tesista en el Máster en Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho en Iberoamérica de la Universidad de Alcalá, España. Es asesora de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Córdoba y responsable del área de género de la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto. Actualmente es concejal municipal en la ciudad de Río Cuarto y coordinadora de la red Mujeres de la Federación Iberoamericana del Ombudsman. Bienvenida, maestra Mariana Giorgetti, y le cedemos el uso de la voz. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Juan José Cepeda, que es el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas. Muchísimas gracias a Josiana por la invitación y muchísimas gracias a la Universidad Autónoma la Universidad Autónoma de Chiapas también por esta iniciativa de organizar este evento tan importante para tratar un tema tan importante y que realmente nos afecta a todas y a todos a lo largo y a lo ancho del planeta. La verdad que, bueno, un poco de lo que pude preparar hoy tiene que ver con la situación actual en la que nos encontramos las mujeres después de este proceso de pandemia que nos ha tenido durante 2 años rezagadas de alguna manera en nuestros hogares, y todo aquello que habíamos conseguido, que parecía que habíamos conseguido, se ha transformado en un retroceso y considero de que existe un desafío superador para que nosotros podamos volver a conquistar esos derechos que hemos perdido y que nuestra situación, ver esta situación como una posibilidad para generar nuevas estrategias de cambio que nos permitan a las mujeres estar a la misma altura que los hombres en todos los aspectos de la vida, en todos los aspectos que tienen que ver con el desarrollo personal, social, económico, político, y bueno, tenemos que ver esto como un desafío, ¿no? Entonces, partiendo desde esa base, quiero hacer referencia a que, bueno, una de las grandes problemáticas que siempre nos convoca a hablar a las mujeres es la violencia contra las mujeres. Existió una situación muy preocupante a comienzos del año 2020, se agravó esa situación para todas las mujeres de Latinoamérica, y estimo que también para las mujeres europeas, pero bueno, en Latinoamérica la verdad que la situación de violencia hacia las mujeres es mucho más visible que la que se puede visibilizar en el resto en Europa al menos, ¿no? Más de 4.000 latinoamericanas fueron víctimas de femicidio en el año 2020, según cifras de la CEPAL. También aumentaron de forma alarmante las llamadas a las líneas de apoyo contra la violencia en el hogar, el confinamiento, el desempleo, el incremento desproporcionado de la carga de cuidados contribuyeron a agudizar el problema. Las mujeres se encontraron de pronto sin empleos, excluidas de la economía formal y también de la economía informal por las medidas de seguridad, por las medidas de aislamiento y a cargo de las tareas del hogar, a las que se sumaron también las tareas que tenían que ver con la educación de los hijos a través de distintas plataformas, a las que muchas veces las mujeres, las familias no tienen accesos en sus hogares. Entonces realmente se convertía en una odisea para las mujeres, porque vamos a decir la verdad, en menor medida quizás de estas actividades se encontraban a cargo de los hombres, pero por lo general las mujeres, de poder conseguir las tareas para que sus hijos puedan continuar recibiendo la educación que corresponde,
y bueno, y en muchos casos esto implicaba una carga de trabajo mayor y también algún tipo de carga económica. Acá, por ejemplo, en Río Cuarto, que es una ciudad, bueno, esto me olvidé de presentar, yo vivo en Río Cuarto, que es una ciudad de 200.000 habitantes, que se encuentra en la provincia de Córdoba. Córdoba es la segunda provincia en importancia en Argentina, tanto por la cantidad de habitantes y también por ahí por los movimientos sociales que se generan en Córdoba. Es llamada la Docta porque aquí estuvo la primera universidad del Virreinato de Río de la Plata. Contamos con una universidad muy, muy antigua, de la que salen muchos de nuestros dirigentes a nivel nacional, y muchos de los profesionales, digamos, que tienen más prometedores en todos los campos, salen de la Universidad Nacional de Córdoba. Río Cuarto es una ciudad de 200.000 habitantes que se encuentra al sur de la provincia. Es una de las más importantes, es la más importante después de la capital de la provincia. Y bueno, a lo que iba con esto es que en Río Cuarto, que es una ciudad en la cual la tasa de desempleo es mucho menor a la tasa de desempleo en el resto del país, y la tasa de pobreza también, no todas las personas y no en todos los hogares hay internet, no en todos los hogares hay impresoras, y no todos los padres y madres tienen los medios necesarios o tenían los medios necesarios para poder hacerse cargo de que sus hijos continúen con la educación primaria y secundaria a distancia. Entonces, muchos de estos niños, y sobre todo en los barrios más carenciados, en los barrios periféricos de la ciudad, en donde no hay acceso a internet y donde no hay acceso a las tecnologías, estos niños abandonaron el colegio. Y dentro de estas tasas de abandono es mucho mayor y es notable la tasa de abandono de las niñas con relación a la de los niños, porque son las niñas las que muchas veces, para que la mamá pueda salir a trabajar, tienen que hacerse cargo del cuidado de sus hermanitos y de las tareas del hogar. Entonces me parece que es importante destacar que en estas situaciones de crisis, lamentablemente, las más perjudicadas siempre son las mujeres y también las niñas, ¿no? Cuando ocurren desplazamientos, cuando ocurren migraciones de una ciudad a otra, que es algo que también se vio bastante durante la pandemia, las niñas y las mujeres son las que más quedan expuestas al riesgo de violencia sexual y de violencia de otros tipos, ¿no? Hubo, según lo que dice el Secretario General de Naciones Unidas, la pandemia representó en algunos casos un retroceso de hasta 10 años en derechos ya conquistados y consagrados por las mujeres. Aquí en Río Cuarto había una problemática que tenía que ver con que los servicios esenciales de atención a víctimas de violencia de género, porque se vieron incrementadas las denuncias de violencia en la ciudad, se encontraban de alguna forma reducidos. El servicio atendía de manera virtual durante ciertos días a la semana y durante ciertas horas, cuando todos sabemos que los hechos de violencia que requieren de una atención urgente, de un acompañamiento de la víctima, de un acompañamiento integral, deberían estar abiertos las 24 horas, los 365 días del año, y más en esta situación de pandemia en donde muchas mujeres se encontraban recluidas en su hogar conjuntamente con su agresor. Entonces, ahí me parece que hubo una gran falla por parte del gobierno local de la ciudad de Río Cuarto, y creo que también tengo noticias de que esto sucedió en otros ámbitos locales de la provincia de Córdoba. Sin descontar que las comisarías, por ejemplo, y las unidades judiciales, que es donde las mujeres pueden ir a hacer las denuncias por violencia de género, durante el primer periodo, es decir, durante el año 2020, se encontraban exclusivamente abocadas
a las situaciones en las que las personas no cumplían con el confinamiento y que no cumplían, por ejemplo, con medidas como el uso del barbijo o de las reuniones dentro de las casas que estaban prohibidas. Entonces, si una mujer acudía a una comisaría a hacer una denuncia, posiblemente no se la tomaban porque tenían un personal reducido y decían que en ese momento solamente estaban tomando denuncias relacionadas con la infracción a aquellas medidas que se habían tomado en prevención de la propagación del COVID-19. O sea, la verdad, una situación lamentable. En la Defensoría de Río Cuarto llovieron los reclamos en ese sentido, de personas que decían, bueno, a ver, la policía, la unidad judicial tiene tiempo para imponer multas y castigos a aquellas personas que rompan el confinamiento, pero no tienen tiempo, no tienen personal, o carecen de personal para poder acompañar a una mujer que se encuentra en una situación apremiante dentro de su hogar, siendo víctima de violencia física, psicológica, sexual, y muchas veces aún en presencia de sus hijos. La verdad que el mundo del revés. Bueno, para no irme de tema y que esto no sea tan largo, contarles también que en muchos países se tomaron distintas medidas. Antes de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud estimaba que 1 de cada 3 mujeres experimentaba violencia de género en algún momento de su vida. Este número se incrementó durante la pandemia, y ahora también después de la pandemia creo que todavía tenemos ese desafío de poder bajarlo. Durante la pandemia las mujeres fueron las que quedaron en frente de la lucha contra las enfermedades del coronavirus y sus consecuencias. Las profesionales de la salud, las madres, las cuidadoras, las limpiadoras, las maestras, las mujeres que trabajaban frente a comercios esenciales, en los supermercados, por lo general las cajeras son mujeres, las mujeres que tenían que cuidar de niños, niñas, adolescentes, personas ancianas, y que por ese motivo no tenían derecho, digamos, a resguardarse de las posibilidades del contagio, porque tenían que estar ahí en la primera línea de batalla contra la pandemia. Las mujeres representaron a nivel mundial el 88% de las personas trabajadoras a cargo del cuidado personal, hablando de lo que implica el cuidado de niños, niñas, adolescentes, el cuidado de personas enfermas y el cuidado de personas adultas mayores. Y el 69% de los profesionales de la salud eran mujeres, lo que implica que corrían mucho más riesgos de enfermarse que cualquier varón. Bueno, además está decir que todas las economías del mundo se construyeron sobre las espaldas de las mujeres, que desempeñaron a lo largo de la historia trabajos no remunerados, justificados en el instinto maternal, en el amor, en los mandatos impuestos por el patriarcado, pero que esto se vio incrementado y reforzado durante la pandemia. Esto no importa si estamos hablando de un país europeo, si estamos hablando de Estados Unidos, de India, de África. Esto es así en todos los lugares del mundo. Ahora yo creo que lo que hay que pensar es asegurar un equilibrio de la economía global, de la economía local, inclusive de la economía doméstica, con las necesidades de las familias, para que las mujeres realmente nos encontremos en pie de igualdad con relación a los varones. Para que las mujeres podamos tener, por ejemplo, permisos por enfermedad pagos, para que los varones también empiecen a tener licencias obligatorias y que puedan hacerse responsables de sus hijos, de las personas adultas mayores y de las personas ancianas, en el caso de que sea necesario. Y
y que esas licencias sean obligatorias es algo que sucede en pocos países, ¿no? Siempre parece que las que debemos tomarnos estas licencias, por ejemplo, somos las mujeres. La pandemia dejó al descubierto cosas que suceden en nuestros propios hogares y que están arraigadas en nuestra propia cultura, y que de alguna forma no hemos querido, no hemos podido afrontar, porque la verdad era más fácil que las mujeres nos hiciéramos cargo de todo ese trabajo que implicaba con los niños, con las niñas, los adolescentes, con el mantenimiento de las tareas del hogar, con el cuidado de los ancianos, y aún así poder seguir manteniendo nuestro trabajo formal, informal, como sea, nuestros sistemas de emprendedurismo que a veces son los que nos salvan las papas. Y creo bueno, que todo esto de alguna manera nos ha recluido de estar en aquellos lugares donde se toman las decisiones. Hay algunas frases de las cuales yo por ahí me he apropiado, que tiene que ver con esto, que mientras las mujeres estamos en casa, los hombres están tomando decisiones y los hombres están sentados en las mesas de poder, armando, rosqueando y viendo cómo se ubican. Y esas decisiones nos afectan a todos, nos afectan a hombres y nos afectan a mujeres. Entonces considero que es un desafío y que es muy importante que las mujeres empecemos a estar sentadas en la mesa de tomas de decisiones. Pero para eso se tienen que tomar algunas medidas a nivel micro, digamos, a nivel micro y cotidianas, que tienen que ver con los cuidados de las personas, que tienen que ver con aquellas tareas esenciales que en este momento, si no las realizan las mujeres, no las está realizando nadie, y que tienen valor económico, porque son aquellas tareas de reproducción de la vida que permiten que los varones puedan estar tomando decisiones en los cargos políticos, estratégicos, que son las que los varones puedan estar sentados en las mesas de direcciones de empresas, que son en definitiva escaños, por decirlo de alguna manera, escaños, sillas, puestos, que son finitos, y que por supuesto nadie quiere renunciar, o ellos no quieren renunciar a sus privilegios para poder darle esos espacios a una mujer. Considero que esta situación y que estos sesgos que hacen que las mujeres estemos ocupándonos de las tareas del hogar mientras los hombres están tomando las decisiones, también es algo que se reproduce cuando las mujeres logramos llegar al poder. Muchas veces, y hay experiencias en todos los países del mundo, y en todos los países y en todos los ámbitos también, esto lo digo en los ámbitos legislativos, ejecutivos, judiciales, en los ámbitos nacionales, estaduales, provinciales, autonómicos, y también en los ámbitos locales. Esto también sucede en las organizaciones de la sociedad civil, en las empresas, en las corporaciones, en donde las mujeres nos encontramos subrepresentadas, pese a ser más de la mitad de la población mundial, ¿no? Nos encontramos subrepresentadas. Y cuando logramos estar representadas, tener representación en esos lugares estratégicos de toma de decisiones, normalmente se nos relega a un espacio en donde también tenemos que cumplir con ciertos mandatos. Por lo general, a las mujeres se nos pone en áreas sociales, en áreas que tienen que ver con educación, en áreas que tienen que ver con salud, en áreas que tienen que ver con la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Y realmente creo que es necesario que las mujeres, sin desconocer esas luchas y sin dejar esos espacios, sin dar un paso atrás en los derechos conquistados en esos espacios, empecemos también a involucrarnos en otras cuestiones que tienen que ver con la economía, con la política, con presupuestos, con obras públicas, que también nos involucran, y con servicios públicos que también nos involucran. Mientras, pues le voy a poner un ejemplo, mientras
el sistema de transporte sigue siendo manejado por los varones, lamentablemente no se van a tener en cuenta algunas cuestiones que tienen que ver con el género, que son muy obvias, que las garitas en donde uno espera el colectivo sean seguras, sean iluminadas, tengan rampas para que una mujer pueda acceder con un cochecito, que las unidades se encuentren adaptadas, que el chofer tenga formación en cuestiones relacionadas con el género, con la violencia, y que las mujeres realmente nos sintamos seguras de poder acceder, por ejemplo, al transporte público. Para eso es necesario que en los directorios de estas empresas concesionarias del Estado haya mujeres en igual representación que los hombres, y que no sean las mujeres las que simplemente están detrás de escena sirviendo café o haciendo las tareas que son menores como de secretaria, de llevar y traer papeles, sino que estén sentadas en la mesa tomando las decisiones y diseñando las políticas públicas relacionadas con el transporte, por decirlo dar un ejemplo, ¿no? Para seguir un poquito con la línea, a ver, acá yo me hice una ayuda en memoria para no irme por las ramas. Decirles que, bueno, que hay que tener en cuenta que esta foto global de lo que sucede con la desigualdad y con la violencia hacia las mujeres, la verdad que es bastante dispar. No es lo mismo lo que sucede en Chiapas, lo que sucede en Argentina, lo que sucede a lo mejor en España, en Suecia, en Francia o en Finlandia, pero lo cierto es que en todos estos ámbitos las mujeres de alguna manera nos encontramos relegadas. Tampoco es lo mismo las situaciones de discriminación que sufre una mujer blanca, una mujer negra, una mujer con discapacidad, una mujer lesbiana, una mujer madre soltera con hijos, que tiene que hacerse cargo de ellos. Entonces me parece que cualquier solución que nosotros podamos vislumbrar, cualquier política pública que querramos implementar, porque no hay recetas mágicas, sino creo que ya las hubiésemos implementado, tienen que tener en cuenta el trabajo en red, el trabajo en el territorio, el conocer bien y hacer bien un diagnóstico de la realidad, la participación de las mujeres en la elaboración y el diseño de esas políticas públicas y también en la implementación de las mismas, y tiene que tener en cuenta un sistema de evaluación permanente acerca de la efectividad de esas políticas públicas, ¿no? Y tiene que tener en cuenta, por supuesto, el enfoque de derechos, la perspectiva de género y el enfoque interseccional, que permite no generalizar, no poner a todas las mismas bolsas, visibilizar aquellas desigualdades que existen entre las mujeres y entre las disidencias, porque no todos somos iguales, entonces no podemos ser tratados de la misma manera, y los problemas no se pueden abordar de la misma manera. Bueno, en relación a... bueno, creo que es importante esto de las tareas de cuidado, lo que me referí recién. Hay una defensora, la presidenta de la Comisión la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de México, una vez cuando le invitamos a un webinario de la Red de Mujeres, hablaba de la importancia de reconocer el derecho humano al cuidado, y el derecho humano a las personas que cuidan de otras personas, a recibir una remuneración por ese cuidado, porque está invirtiendo su tiempo y por supuesto está perdiéndose de otras oportunidades de trabajo, de desarrollo personal, de desarrollo profesional, para poder cuidar de estas personas. Entonces me parece que tenemos que empezar a hablar seriamente del derecho del cuidado, y que los estados tienen que generar, tanto a nivel nacional, estadual, autonómico, provincial y también a nivel local, tienen que generar políticas públicas integrales destinadas a el cuidado de las personas, de los niños, niñas, adolescentes y de las personas adultas mayores. Esto tiene que ser una responsabilidad del Estado, por supuesto que tiene que
contar con un presupuesto acorde, y que por supuesto tiene que contar con profesionales acordes que puedan dedicarse a esas tareas del cuidado, ¿no? Creo que esto va de la mano con el tema de la participación política de las mujeres, que era un poco de lo que hablábamos recién, y con el tema de la participación económica y el desarrollo económico de las mujeres, y con el tema también de la igualdad laboral de las mujeres con relación a los varones. Cuando las mujeres logremos sacarnos, no sé si sacarnos de encima sería la palabra, pero logremos quitarnos de encima esta carga de las tareas domésticas, esta carga del cuidado de las personas, y esta romantización que hay del mismo, en donde parece que fuese justificado por el amor, el hecho de que cuidemos de nuestros hijos, y que ellos sean nuestra prioridad, y que eso nos insuma, la verdad, que más de 7 horas diarias, según lo que dice la ONU, mientras a los hombres les insume aproximadamente 1 hora y media diaria. Cuando nosotros logremos sacarnos de encima esa carga mental, podemos ocuparnos de otras cosas, de otras tareas que realmente son las que generan algún impacto positivo para la igualdad. Y cuando haya igualdad entre varones y mujeres, realmente creo que vamos a tener ahí el inicio de una era en la que podemos empezar a hablar de políticas serias que tengan que ver con acabar con la violencia de género. Mientras nosotros no nos ocupemos de esto, que es como la base de toda la problemática, lamentablemente todo lo que hagamos para erradicar la violencia de género, para sancionarla y para eliminarla y para prevenirla, va a ser insuficiente. Van a ser simplemente medidas paliativas que van a tener que ver con cuestiones coyunturales, y la realidad es que la única manera que nosotros podemos implementar una política pública seria es que tiene que ser una política de Estado, porque todas estas cuestiones que implican también cambios culturales, que implican cambios de perspectiva muy importante, tanto para hombres como para mujeres, llevan mucho tiempo, y ningún gobierno quiere a lo mejor implementar una política de Estado que lleva tiempo, que lleva presupuesto, que lleva mucho trabajo, que lleva mucha articulación, mucho trabajo en red, sino que bueno, la mayoría de los gobiernos quieren implementar políticas que puedan aprovechar y que puedan dar sus frutos dentro del mismo gobierno. Esto lamentablemente con la cuestión de género no va a suceder así tan rápidamente. Por eso es muy importante, más allá del color político de cada gobierno, el trabajo de las organizaciones sociales, el trabajo en red. Hay que reconocer que siempre las organizaciones sociales fueron las que lucharon y las que se pusieron de alguna manera al frente de esta lucha, y para exigir al gobierno aquellas políticas públicas necesarias para poder tomar este tema con la seriedad que merece, y para poder implementar acciones integrales tendientes a poder realizar un cambio cultural de raíz que implique estas cuestiones que tienen que ver con la política, la educación, la economía, el trabajo y con el sistema de cuidados, ¿no? Me perdí un poquito acá. Bueno, yo creo que también tenemos una gran tarea pendiente en relación a lo que tiene que ver con la brecha digital de género. Hay algunos números bastante alarmantes en donde se expresa, digamos, que en virtud de estos estereotipos que existen en relación a determinadas carreras, a determinados trabajos, las mujeres, a pesar de estar más calificadas que los varones en las llamadas ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, tienen menores posibilidades de empleo, como que en estas
en estos campos las mujeres se encuentran con el techo de cristal bastante más cerca del piso que en otras actividades. Y estas actividades como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas son las actividades del futuro o de la actualidad. La pandemia nos ha demostrado que sin estas herramientas, lamentablemente para todas y todos va a ser muy difícil avanzar. Entonces creo que otra de las acciones necesarias y otras de las cuestiones necesarias que tenemos que tener en cuenta o que tenemos que implementar rápidamente es tratar de generar políticas públicas que incentiven a las mujeres y a las niñas a capacitarse y a prepararse en estos temas para que puedan ganar lo mismo que los varones por estos trabajos, dedicando la misma cantidad de horas, por supuesto, ¿no? En cuenta que casi la mitad de la población del mundo femenina no tiene autonomía para decidir sobre sus cuestiones económicas, simplemente porque solamente el 12% de las personas que tienen gran capacidad económica en el mundo son mujeres, y porque se supone que los varones a lo largo de su vida ganan aproximadamente $20.000 más que las mujeres, por igual trabajo, por supuesto, ¿no? Bueno, quería decirles como algo alentador que parece que la ONU se puso las pilas y que partir una tendencia, digamos, a partir de lo que sucedió en Francia en el año 2020, entiendo, es que más allá de las declaraciones de buena fe que tienen algunos gobiernos en relación a las políticas públicas destinadas a lograr la igualdad de las mujeres y a lograr la eliminación de la violencia, lo que se hizo en Francia fue lograr compromisos concretos que tengan asignado un tiempo, un presupuesto, objetivos claros y que sean medibles en el transcurso de 5 años. Entonces, bueno, me parece que ahí ya podemos encontrar un avance para poder trabajar de acá a 5 años a ver qué es lo que se hizo y qué es lo que no se hizo para la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible. Bueno, esto en relación al foro, o sea, lo que nos dice el foro de la igualdad de la ONU, en definitiva, es que la única acción eficiente que podemos tener en contra de la violencia de género y a favor de la igualdad de las mujeres es tomar la decisión y actuar. Dejar de declarar, dejar de decir, dejar de exponer entre nosotros lo que todos ya sabemos, sino que tomar decisiones para la acción. Por eso, desde la Federación Iberoamericana del Ombudsman, lo que hicimos el año pasado fue un conversatorio entre todas las instituciones que pertenecemos a la federación para que puedan exponer las prácticas sostenibles en relación a la violencia de género. Las prácticas sostenibles que por ahí nosotros desde las defensorías es muy difícil hablar de políticas públicas porque las políticas públicas son las que llevan a cabo los gobiernos. Las prácticas sostenibles son algo que se puede compartir y que se pueden replicar, iniciativas, experiencias que son desarrolladas por instituciones de derechos humanos, por empresas, por grupos u organizaciones que son adecuadas a los objetivos de desarrollo sostenible y que se pueden replicar de alguna manera en cualquier lugar del planeta. No es solamente una práctica que se define a sí misma como una buena práctica, porque a veces las buenas prácticas tienen una excelente prensa, pero no hacen más que paliar algunas situaciones, como por ejemplo cuando hablamos de una buena práctica sería poner en la foto de las reuniones de FIO
a tanta cantidad de mujeres como de varones. Eso es una buena práctica, pero la verdad es que no tiene un sustento, no es sustancialmente algo que cambie la cuestión. Sino que práctica sostenible no es solo una buena práctica, sino que es una habilidad o una experiencia que se consigue o se adquiere con la realización continuada de una actividad o actividades que contribuyen a la progresividad en el ejercicio de los derechos humanos y al cambio de estructuras nocivas para los derechos humanos. Y por lo tanto se recomienda como modelo. Esto puede ser un modelo a seguir en otros ámbitos regionales. Se trata de una experiencia exitosa que ha sido probada y validada en un sentido amplio y que se ha sostenido en el tiempo y en el espacio y que merece ser compartida con el fin de ser adoptada por un mayor número posible de instituciones, organizaciones y empresas. Las prácticas sostenibles deben haber sido, bueno, eficientes, exitosas, deben ser replicables en otros lugares, deben ser adaptables, tienen que ser técnicamente posibles, tienen que ser sostenibles en relación también a la cuestión ambiental, y bueno, y de alguna forma son pequeñas acciones que se llevan a cabo de manera sostenida en el tiempo y que van generando algunas modificaciones estructurales. Desde la Federación Iberoamericana del Ombudsman, que ahora puede llegar a ser a partir de la próxima Asamblea Federación Iberoamericana del Ombudsperson, lo que hicimos el año pasado fue una recopilación de las prácticas sostenibles de las defensorías de Iberoamérica para poder compartirlas justamente con colegas de otras latitudes y que puedan también replicarlas. Si les parece, se las puedo dejar en el chat para que ustedes puedan leerlas, porque la verdad que me resulta... nos va a resultar algo tedioso que les leamos en este momento, ¿no? Bueno, como les decía recién, el tema de las políticas de cuidado para mí están íntimamente ligadas con el tema, son las dos caras de una misma moneda en relación al empoderamiento de las mujeres en lo económico, al empoderamiento de las mujeres en lo político, y el empoderamiento de las mujeres en los ámbitos laborales. Entonces considero que el Estado realmente tiene que trabajar, y los estados locales acá tienen un papel fundamental en trabajar con las mujeres y con los varones, por supuesto, y con las niñas y los niños en los territorios para lograr estos objetivos. Porque si son políticas que parten del Estado, con desconocimiento de lo que surge en los territorios, y con falta de participación de las mismas mujeres, de los hombres y de los niños y de las niñas, lamentablemente cualquier política que se quiera implementar va a quedar absolutamente frustrada, digamos, de alguna manera. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta eso, que trabajemos en red, que trabajemos de manera sostenida, que las políticas públicas que se implementen y las acciones también puedan ser sostenidas en el tiempo, y que sean políticas de Estado verdaderamente, que sean tomadas con seriedad, que tengan un presupuesto acorde. A propósito de los presupuestos, le quiero contar que sean transversales también, porque si no sucede eso que les dije recién, que mientras las mujeres nos encontramos discutiendo sobre género, sobre violencia, sobre cuestiones sociales, educativas, los varones son los que discuten sobre políticas, sobre economía, sobre obras públicas, y esas son las cuestiones que muchas veces definen nuestro bienestar, nuestro malestar dentro de una comunidad, ¿no? Entonces, también me parece que es muy importante trabajar con las asociaciones privadas
y es muy importante trabajar con las empresas y empezar a presionar de alguna manera para que las empresas puedan asumir la responsabilidad social empresarial que les corresponde, y que esto no lo hagan simplemente por una cuestión de conveniencia y como una forma de publicitarse como una empresa amigable con las cuestiones de género, sino que tiene que ser una obligación para las empresas incluir a las mujeres en sus directorios, o por lo menos empezar a plantear una transición hacia esa obligatoriedad. Me parece también que es importante que empecemos a trabajar con las distintas cámaras de profesionales y que empecemos a trabajar también con la justicia, porque aquí, por ejemplo, en Argentina la justicia es absolutamente patriarcal. Realmente las mujeres que son víctimas de violencia tienen que dar vueltas por tribunales para que bueno, les den un botón antipánico, para que puedan tomarse alguna medida concreta de restricción en relación a sus agresores, y sin embargo no sucede lo mismo cuando quienes denuncian alguna situación son los varones, y eso es absolutamente claro. La justicia para algunas cuestiones es rapidísima y para otras cuestiones es muy lenta. A veces yo creo que nos quieren hacer creer o nos quieren hacer sentir que esta cuestión de la violencia de género la tenemos que naturalizar y somos las mujeres las que nos tenemos que hacer cargo, y de esa manera invisibilizarnos. Muchas veces he escuchado estos mensajes como que mientras más luchemos, que mientras más nos hagamos oír, más fuerte va a ser las represalias que van a haber en contra nuestro. Pero me parece que nosotros no tenemos que tomar, digamos, eso, sino que tenemos que tomar nuestra lucha como bandera, que tenemos que volver a retomar las calles, ahora en esta situación de pospandemia, que tenemos que volver a trabajar en red, que tenemos que volver a construir liderazgos fuertes. Sabemos que los liderazgos femeninos son distintos a los liderazgos masculinos, que son más horizontales, que no son tan verticales, y que nos permiten trabajar en el territorio con otra perspectiva que no es la que tienen los varones. Entonces me parece que es fundamental que tomemos estas cuestiones en serio. Y con relación a las cuestiones de cuidado, muchas veces, esto ya fuera por ahí de lo que tiene que ver con una cuestión más estudiada, sino que tiene que ver con la experiencia personal, muchas veces me he encontrado con mujeres que subestiman estas cuestiones de cuidado, porque parece que a nosotras mismas nos da vergüenza a veces tener que decir que no podemos ir a una conferencia, o que no podemos asistir a una reunión política, o que no podemos ocuparnos de cierta tarea porque tenemos que cuidar de nuestros hijos. Entonces también terminamos invisibilizando ese problema, y no es un problema privado, es un problema que tiene que ver justamente con los políticos, y la distribución de las tareas en el hogar, la distribución de la carga que implica hacerse cargo de una familia, hacerse cargo de una casa, tiene que ser equitativa y tiene que ser corresponsabilidad entre el hombre y la mujer, porque si no, lamentablemente, el tiempo, digamos, es finito, y mientras las mujeres sigamos dedicándonos a eso, no nos vamos a poder estar dedicando a otras cuestiones que también son fundamentales para lograr un cambio global en relación a nuestros derechos y a nuestra posición en la sociedad. Así que bueno, con esto termino. Creo que el compromiso es de todos, a nivel macro y a nivel micro. Así que bueno, aquí estamos, dispuesta a preguntas. Muchas gracias, maestra, por esta conferencia, y a continuación le cedo el micrófono al presidente, licenciado Juan José Cepeda Bermúdez. Adelante, presidente, por favor.
Muchas gracias, maestra Elena. Quiero nuevamente agradecer a Mariana Giorgetti la generosidad de su participación, de compartirnos sus conocimientos y su experiencia. Y no por su plática, crean que voy a delegar o a dimitir de la oportunidad de hacer algunos comentarios sobre esta extraordinaria exposición que nos presentó muy claramente la realidad que vivimos en la brecha de género, sino porque estoy muy orgulloso de la presencia de Beatriz Barrera aquí en las oficinas de la Comisión Estatal, y quiero pedirle a ella que sea quien haga algunos comentarios respecto a la intervención de la maestra Mariana. Y después, si el tiempo lo da para alguna pregunta, bueno, también a quienes nos siguen en las redes, pero quisiera cederle en primer término la palabra a la maestra Beatriz. Muchísimas gracias, defensor Juan José, un placer. Yo primero que nada agradecer el recibimiento que me han dado, y a Mariana felicitarla por su conferencia magistral, que asistí con perpleja, porque al final, punto por punto, en España y en Europa, que parece que, no sé, debiéramos de estar como bastante más avanzados, porque estamos trabajando con esto. Particularmente España es un país muy vanguardista en la defensa de la violencia y la igualdad, pero tengo que decirles que justamente yo, que he recorrido una carrera profesional, gerencial y política al frente, siempre comprobé que efectivamente el principio de representatividad equilibrada atrás de lo que es el Consejo de Ministros o el Consejo de Gobierno de nuestra región no se cumplía. Y ahora, como defensora adjunta de igualdad, tuve la ocasión de hacer una investigación de oficio, es decir, por iniciativa propia, para ver si en el año 2022 eso que está en la ley y en nuestra Constitución desde el principio, y en nuestro Estatuto de Autonomía, se estaba cumpliendo, es decir, representatividad equilibrada en el sector público. Y el resultado fue realmente sorprendente, porque el 35% de los órganos dependientes del gobierno, me refiero a empresas públicas, organismos, fundaciones, etcétera, no ya lo que es designación directa por cargo político, pues no está plagado de hombres en su mayoría. Y muchas veces eso ocurre porque la designación a veces corresponde al gobierno o a la institución pública, y a veces corresponde a sindicatos, empresarios, asociaciones, etc. Es decir, que lo que Mariana decía, que no estamos en los órganos de poder que toman decisiones todos los días para poder designar a una mujer cuando toca, es lo que nos está perjudicando. Y eso ocurre en el 22, cuando ya estamos andando en democracia, en España unos cuantos años, y en Europa también. Entonces, al final, resulta que tenemos que hacer algo, efectivamente, Mariana. Es decir, ¿y qué me decía una mujer de mucho nivel, que ya es académica en la Real Academia Española, es de Tenerife, de donde yo soy? Me decía: Beatriz, pues recordarlo y recordarlo y recordarlo, las que hemos llegado. Las que hemos llegado, tenemos que recordarlo y luchar para que eso no ocurra. Así que yo, mi intervención es compartir la experiencia, que es la misma, exactamente la misma en cualquier parte del mundo. Así que te felicito y agradezco una vez más, defensor, el que me tengan aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Le dejo la palabra a la maestra Elena para que nos diga si alguien a través del chat o alguien de las redes, de la plataforma virtual, quisiera hacer alguna pregunta a Mariana, porque yo realmente lo que quisiera es hacer más y más felicitaciones y comentarios positivos a los señalamientos que ella hizo, y voy a concluir
pidiéndole a la maestra Elena que ponga en la pantalla nuestro reconocimiento que le haremos llegar físicamente, y decirles que el mejor reconocimiento que podemos hacerle a Mariana Giorgetti y a todas las mujeres, ¿sí?, es que las buenas prácticas que se han identificado para erradicar la violencia a las mujeres, la llevemos a la práctica. El mejor reconocimiento es que nuestra conducta diaria, ¿sí?, trabaje para erradicar esa brecha de género y para construir la igualdad que todas y todos queremos. Ese va a ser el mejor reconocimiento que podamos darle a la maestra Mariana y a todas las mujeres. Muchas gracias, maestra Mariana, y le dejo a la maestra Elena la palabra. Muchas gracias, presidente. Con su permiso, me voy a permitir también cederle el uso de la voz a la maestra Claudia Ruiz Coutinho, visitadora general especializada en la atención de asuntos de la mujer. Adelante, por favor, maestra. Gracias. ¿Escuchan? Ahí sí, ¿verdad? Sí. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, maestra Mariana. Yo me quedo con todas las reflexiones en torno al tema, principalmente a lo que usted hizo referencia sobre prácticas sostenibles. Y en ese sentido, nada más me gustaría que brevemente me pudiera comentar qué práctica sostenible de lo que ustedes han recopilado desde la FIO considera usted que sea como la más relevante. Breve nada más. Muchas gracias. Bueno, una práctica sostenible, más allá de lo relevante, pero que me parece que es reveladora, es, por ejemplo, un observatorio de mujeres en política que se hace desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde la Defensoría del Pueblo, en donde lo que se hizo fue hacer un estudio, un relevamiento acerca de cuáles eran las listas de candidatos para cargos legislativos en el año 2021, y después un seguimiento acerca de, porque acá tenemos una ley de paridad, ¿sí? Es decir, que en las listas candidatos van varón, mujer, o mujer, varón, paridad y alternancia en las listas. Y después hizo otro informe de seguimiento para ver de cómo quedaban compuestas las cámaras realmente. Y el problema que tenemos es que al ser encabezadas por la mayoría de las listas por varones, las cámaras quedan compuestas con un mayor porcentaje de varones que de mujeres. O sea que la paridad que tenemos es bastante mentirosa, es una paridad al momento de confeccionar las listas, pero después eso no se ve reflejado en el Congreso de la Nación. Es para visibilizarlo. Este estudio se puede hacer en todas las defensorías del pueblo de Iberoamérica, conforme a sus legislaciones en los momentos electorales, y es algo que pensamos plantear de generar una matriz, o ya la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires está generando una matriz para que pueda ser replicado en Latinoamérica y en Iberoamérica en general, ¿no? Y ver esto. Otra práctica sostenible que me parece importante es que todas las defensorías tienen un área específica destinada a acompañamiento de mujeres, la mayoría de las defensorías, inclusive de alertas tempranas, en donde articulan con el Poder Judicial, articulan con la policía, articulan con algún refugio para víctimas de violencia de género. Muchas veces las mujeres no se animan a hacer denuncias de violencia directamente en la policía, porque por lo menos aquí en Argentina hemos tenido registros de que las mujeres sufren violencia institucional a la hora de ir a hacer una denuncia. Entonces acuden a las defensorías porque son espacios
que se encuentran a veces más inmediatos y más accesibles para las mujeres, y son espacios en donde pueden encontrar orientación jurídica, contención también, y donde pueden encontrar acompañamiento para que cuando vayan a hacer la denuncia en la unidad judicial o en la policía, no se sientan desprotegidas y no sean nuevamente revictimizadas y víctimas de la violencia institucional. Otra práctica en relación a las mujeres es esto de promover la participación política de las mujeres. Hicimos en la ciudad de Río Cuarto, por ejemplo, charlas con las candidatas mujeres y de todos los partidos políticos, y ahí pudimos visibilizar cómo las mujeres sufren dentro de sus propios partidos los sesgos de género, y cómo las mujeres están siempre tras bambalinas, por decirlo de alguna manera, mientras los hombres son los que están sentados tomando las decisiones. Otra buena práctica es, por ejemplo, en algunas ciudades y en la provincia de Córdoba específicamente, se ha implementado una norma que tiende a promover la participación de las mujeres en las entidades sin fines de lucro. Acá le llamamos entidades del tercer sector, cuyos directorios por lo general estaban compuestos por hombres. Ahora, si hay paridad en la composición de los directorios y en la composición de las asambleas, estas entidades se les reduce el canon que tienen que pagar mensualmente al Estado, digamos, para poder funcionar. Eso me parece que es una buena medida. Que eso se hace también con los clubes y las entidades deportivas, por ejemplo, que por lo general también se encuentran de alguna manera cooptadas por los varones, y en donde las mujeres estamos haciendo las mismas tareas que hacemos en la casa, haciendo empanadas para vender y recaudar fondos, cuidando a los niños, y los varones son los que se siguen sentando en las mesas de decisiones. Esas prácticas que me parece que son sumamente valiosas, y algunas que tienen que ver con visibilizar y con no olvidar situaciones de violencia de género que terminaron en femicidios, en donde muchas veces se encuentran justificadas, entre comillas, por decir, bueno, ella era muy temperamental, o fulana, y bueno, le pasó eso porque salió con una pollera muy corta, estaba sola, era de noche, ¿qué hacía dando vuelta por ahí? O estaba alcoholizada, o bueno, a lo mejor se había drogado y por eso 6 chicos quisieron abusar de ella, que fue lo que sucedió en Buenos Aires. Y bueno, y tratamos de hacer algunos homenajes. Esto pasó en varias defensorías. Había un programa que se llamaba Paredes que Hablan, en donde estas mujeres contaban su historia, o sea, en realidad familiares nos acercaban las historias de estas mujeres, para poder visibilizarlas como mujeres reales, como yo, como Beatriz, como Josiana, y que eso que le pasó a estas mujeres no era ni porque eran mujeres de vida licenciosa, por no decir otra cosa, ni porque se ponían pollera corta, ni porque tenían carácter demasiado fuerte, ni porque pretendían ser libres y andar solas a la noche por la calle, sino que les había pasado por el solo hecho de ser mujeres, como nos puede pasar a cualquiera de nosotras. Entonces, eso nos pareció que era importante visibilizarlo para tomar conciencia acerca de que los femicidios no son cuestiones aisladas, sino que en cualquier momento le puede pasar a cualquiera de nosotras y a cualquiera de nuestra familia, por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Si quieren les puedo mandar acá en el chat un archivo acerca de las que recopilamos. Muchas gracias, maestra. Gracias. Muy amable. De nada. Muchísimas gracias a ustedes. Ahora igual si me dan un ratito, voy a mandar un archivo acerca de ese documento que me parece
muy interesante porque lo trabajamos mucho desde la red, y quizás le puede servir a todas y a todos para recopilar algunas cuestiones. Muchas gracias, maestra. Y tenemos en el chat una última pregunta y esperamos que nos pueda usted dar una respuesta. Dice, pregunta, ¿qué recomendaciones y buenas prácticas daría para evitar la criminalización y estigmatización por parte de las autoridades y la ciudadanía en general de las protestas por los derechos de las mujeres? Mira, la verdad que las buenas prácticas en ese sentido tienen que ver con cuestiones. La criminalización, me decías, de las protestas de las mujeres, tiene que ver con cuestiones culturales. Aquí en Argentina no hay una criminalización de las protestas de las mujeres. Entonces, que sí, tienen una muy mala prensa, porque por ahí dicen esas locas de nuevo, haciendo paro el 8 de marzo, esas locas de nuevo salieron a pedir justicia y agreden y ejercen violencia porque pintan una iglesia. Y bueno, y de repente mataron a una mujer cada 24 horas en la provincia de Córdoba. Entonces, eso es violencia, ¿no? Pintar una iglesia, ni cortar una calle, ni hacer una pintada en una pared. Pero creo que las medidas que se pueden tomar en ese sentido sería empezar a capacitar. Aquí en Argentina hay una ley que es la ley Micaela, que es en virtud de la muerte de Micaela García, una militante feminista que fue víctima de femicidio. Y la verdad que lo que se busca con esta ley es justamente concientizar a todos los agentes y las agentes de las instituciones públicas, y sobre todo a las de las fuerzas policiales y a las del Poder Judicial, para que estas cuestiones no sucedan más, porque la verdad que es tremendo que las mujeres tengamos que salir a protestar para que se tomen en serio nuestras luchas, nuestras demandas, y porque, bueno, murió una mujer por causas por las cuales no asesinarían a un hombre, porque es la verdad. Y bueno, y tenemos derecho a salir a manifestar, y tenemos derecho, y si no fuese por eso, estaríamos todavía en la prehistoria. Les aviso, estamos mal, pero podríamos estar mucho peor. Entonces me parece que es importante la capacitación, la concientización, la sensibilización de las fuerzas policiales, del Poder Judicial, para que estas acciones que tienen que ver con la lucha, que gracias a Dios nos trajeron acá, y que lamentablemente se llevaron puestas la vida de miles de mujeres a nivel mundial, no sean criminalizadas, y una mujer no vuelva a ser víctima de violencia institucional por un gobierno que no solamente omite generar políticas públicas acordes a la situación tan alarmante, y encima castiga a las mujeres que salen a reclamar y a luchar justamente por estas omisiones. Muchas gracias, maestra, por atender las inquietudes de quienes nos acompañan en esta sala. Y para concluir nuestra actividad, me permitiré invitar a todas y todos, para quienes les sea posible, encender sus cámaras para poder tomarnos una captura final en compañía de la maestra Mariana Giorgetti, quien ha sido nuestra conferencista de esta mañana. Vamos a tomar la captura de pantalla a las 3. 1, 2, 3.
Muchísimas gracias nuevamente a usted, maestra, y a todas las personas que nos acompañaron durante este mes de marzo en este Seminario Internacional de Perspectiva de Género y Derechos Humanos de las Mujeres, que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, realizó. Gracias a todas las y los participantes que estuvieron en las sesiones de Zoom, así como a todas las personas que nos acompañaron a través de las diferentes plataformas digitales. Nuevamente, muchas gracias a todas, a todos, y que tengan un excelente inicio de semana. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Gracias, nos vemos pronto. Un abrazo.